todos los canales, todas las radios, todo lo imaginable que genera una expectativa económica. También el arroz, y verán otras hierbas que se han quedado los integrantes del Grupo Clarín en nuestras narinas y sobre todo con la indefensión y a veces la complicidad de la propia clase política, que después verán ustedes cómo lo tiene que padecer. Les pido que me acompañen y vamos a presentar ya mismo con mi compañera Julieta Camaño. Muy buenas noches, Julieta, a quienes tenemos invitados en nuestro Twitter. Así es, Víctor Hugo, muy buenas noches a vos y a todos los que nos están mirando. Como saben, siempre en Bajada de Línea tenemos invitados a tuitear en vivo. En primer lugar, estará con nosotros quien quizás sea el protagonista del programa, como vos dijiste, Víctor Hugo, Ari Lijalad. Estará tuiteando este escritor y además periodista, autor de este documental que hoy seguramente vamos a ver en Bajada de Línea, Clarín, un invento argentino, y además conductor de A Cara Lavada en Radio Nacional. Además estará tuiteando con nosotros Florencia Saintut, ella es decana de la Facultad de Periodismo de La Plata y además candidata a concejal por el Frente para la Victoria en La Plata también. Ambos tuitarán en vivo en @BDL Víctor Hugo. Quien quiera oír, que oiga. Esta es la historia que tenemos para contarles esta noche en Bajada de Línea, inmediatamente después de la pausa. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. No les pido que lean el Clarín. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Quiero decir que hay otra historia. Una partecita es lo que hoy les queremos contar, con dos hechos significativos. Junio de 1989, el mismo día que Alfonsín anuncia que va a entregar el poder antes, en la ciudad de La Rioja, como va a quedar comprobado, estaban reunidos mano a mano, estableciendo las políticas de los 90 Menem y Mañeto. Así como le estoy diciendo.
como le llama la atención, denos tiempo porque se lo queremos ir contando poco a poco. El otro hecho relevante sucedió hace un par de semanas, cuando las elecciones en Corrientes. Colombi, el gobernador, le decía a los periodistas de Clarín que se habían portado mal, él les había dado todo. En fin, ¿qué era lo que les había dado? También vamos a tratar de mostrárselo esta noche. Pero vayamos por partes. ¿Cómo fue que se quedaron con todo? Bueno, ya se conoce la historia de papel prensa, etcétera, la hemos contado muchas veces. La ha visto usted en diversos medios. Hay un partido de fútbol, incluso con el que se quedaron en 1979. Se apropiaron de la conquista del Mundial 78. Valencia. Cuando tenemos ya 29 minutos del primer tiempo. 0-0, ataca la Argentina. Atención por la derecha. Se va metiendo Diego Maradona con chanfle y ¡golazo! Impresionante, amigos. Tremendo gol, Reyes. Qué impresionante cómo Maradona la paró con su pie izquierdo. Vean, aprovechando que Leao había salido, se la tocó de chanfle por arriba. ¡Qué golazo, amigos! Impresionante el gol. Aquí en el estudio gritó todo el mundo ese impresionante gol de Maradona, que de esta manera demuestra que sí, es el nuevo ídolo del fútbol argentino y mundial. Cuánta felicidad en las tribunas aquellas. Se jugaba la Copa Clarín. Se habían quedado también con lo deportivo del Mundial 78. Pero vayamos a poco la historia que hoy les queremos contar. Ustedes han visto muchas veces la imagen de Alfonsín asediado permanentemente por Clarín, con tapas, etcétera. Es que ya se habían cumplido los 2 primeros años en los cuales quería sacarle algo a Alfonsín. Venían los otros 2 años en los cuales había que sacarle por las malas y después echarlo. Recordemos aquello de Alfonsín, tan solo para ir enhebrando la historia. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín, y el Clarín respeta al presidente sin duda, y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Alfonsín lo pagó teniendo que entregar su gobierno. Bien que se desquitaron de esas expresiones del primer presidente democrático después de la dictadura. Así juegan, no se andan con chiquitas. 2 meses después vino la historia de los cara pintadas. ¿Cómo jugaron entonces? ¿Qué les dijo Pugliese a quienes clandestinamente se habían hecho cargo de Radio Mitre y desde allí operaban por el quiebre institucional una vez más? Los militares se han replegado. Están discutiendo entre ellos. ¡Que se vaya! ¡Que dejen entrar al pueblo! ¡Que abran la puerta! Les pido que piensen lo que están haciendo. El primer día, en pleno proceso de alzamiento de los cara pintadas, Radio Mitre se constituyó en la única radio que le hizo un reportaje a Rico en directo desde Campo de Mayo. Y ahí hubo toda una discusión en torno a lo que es, por un lado, el ejercicio de la libertad de prensa, pero por el otro lado, la apología de un proceso golpista como el que estábamos sufriendo, como estaba sufriendo la democracia. Yo he escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que se por favor, querido, y ustedes quieren defender eso? Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia.
Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado de una... Sí. Ponga que estoy enojado. No, por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor. No estoy enojado. Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. Bueno, habían pasado 2 meses de aquel discurso de Alfonsín, ya lo pagaba muy caro. Con lo primero que tenían fuera de los diarios, Radio Mitre, ya estaban golpeando. Por eso querían los canales de cualquier manera. Ya van a ver cómo los consiguen. Antes, ¿cuál es la técnica que el propio Mañeto ha confesado? Se usa con los gobiernos democráticos, sobre todo. Lo explica muy bien el señor Pirillo, que era el dueño del diario La Razón, uno de los 3 diarios que se quedaron con papel prensa. La planificación estratégica era eso, desinformar a la opinión pública y marcar agenda a los gobiernos. La opinión de Mañeto era, los gobiernos duran 6 años, nosotros duramos 100. Los primeros 2 años hay que sacarle todo lo que se pueda. Los segundos 2 años hay que pegarle para seguir sacándole. Y los terceros 2 años hay que voltearlo para que venga uno nuevo. Ahí fue cuando salí corriendo y le conté toda esta historia al doctor Alfonsín. Y desgraciadamente, bueno, ganaron ellos durante 3 décadas. Siempre ganan ellos, todo el tiempo ganan ellos, pero también porque hay un gran entreguismo de parte de la clase política. Se cumplen 4 años de la votación de la ley de medios y aunque saben que un día los puede favorecer en esa lucha tan desigual con el poder fáctico del Grupo Clarín, igual se comportan muy humildemente, por decirlo de una manera delicada, de rodillas ante ese poder. Hubo un intento de ley de medios, ahora que estamos celebrando, ¿cuál será la palabra? Los 4 años de la ley de medios. Leopoldo Moró cuenta cómo el Grupo Clarín, Mañeto, quería sacarle una ley de medios, pero sobre todo quitarse de encima el artículo 45 de la ley de la dictadura, por la cual no podían tener otros medios que no fueran diarios. Nosotros en abril, creo que más precisamente el 26 de abril del 88, presentamos una ley de radiodifusión. ¿Por qué? Porque habida cuenta de que era evidente que nos íbamos a ir del gobierno en el 89, no queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Como nosotros teníamos constancia de que Mañeto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno no significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley. Cuando Alfonsín en el año 89 le faltaban 6 meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios, entre ellos empresarios de medios, para pedirle que le den un respaldo para poder terminar el proceso democrático, ahí en esa oportunidad es cuando Mañeto pronuncia aquella famosa frase diciendo el obstáculo es usted, tratando de empujar la salida anticipada de Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín nunca cedió a la presión de Clarín para derogar el artículo 45. En vivo en @BDL Víctor Hugo. El primero es de Ari Lijalat. Dice, monopolizar noticias es crimen. Pablo Neruda en su salutación a Prensa Latina fundada en 1959 para romper el monopolio informativo. Florencia Saintut dice, sabemos que Clarín históricamente impidió el debate en torno a la democratización de los medios y de la democracia en general. Ari Lijalat dice, los beneficios obtenidos por Clarín de gobiernos civiles y dictaduras desmienten el mito del genio empresario independiente. Florencia Saintut, en cambio, tuiteó, el Grupo Clarín no es un diario, es un oligopolio que funciona con comportamiento monopólico. Todos estos tweets en vivo en @BDL Víctor Hugo.